Muy bien, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Aldo Pecho González, que es investigador en el tema específico de seguridad ciudadana de IDL, para ver qué cosa dicen los programas o propuestas electorales de los distintos candidatos. La sorpresa es que en algunos casos quienes llevan la delantera, como en el caso de Johnny Lescano, que según las últimas encuestas ha ascendido, Acción Popular no plantea propuestas muy específicas sobre este asunto, que es uno de los asuntos más importantes. Por otro lado, se hace un recorrido por cada uno de los partidos e inscripciones electorales. Aldo, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? A ver, en el análisis hecho de estos capítulos de seguridad ciudadana en los planes de gobierno, ¿qué es lo que coincide, qué es lo que está ausente y qué es lo que hace falta entender para afrontar este problema? Bueno, es un problema que venga de ayer, pero sí es un problema que se sigue agudizando, ¿no? Sí, bueno, hicimos un diagnóstico en IDL sobre los planes de gobierno y la temática de seguridad ciudadana, y hemos encontrado algunas recurrencias al respecto. Por ejemplo, lo interesante es que el abordaje de seguridad ciudadana, entendido como un derecho, entendido también como el conjunto de acciones que intenta lograr el bienestar de la población y un conjunto de acciones entre diversos actores, no solo el Estado, la policía, el ministerio, sino también espacios sociales, comunitarios, en fin. Es un abordaje que no se está tomando en cuenta. Lo que se está tomando en cuenta es simplemente una concepción de seguridad pública comprendida como las acciones exclusivamente del Estado. O sea, fuerza, sanción, digamos. ¿Cómo? Fuerza, sanción, represión. Sí, represión. Yeah. Entonces, la cuestión de la prevención, la cuestión, digamos, de la disuasión es algo que existe muy poco o es apenas tangencial en la mayoría de los planes de gobierno y sobre todo los primeros candidatos en las encuestas. Claro, pero en ese sentido, ¿y es por qué? Porque en realidad no tienen una mirada integral del problema, o es que básicamente lo que leen es lo que la ciudadanía inmediatamente señala cuando existe un problema de este tipo. Es decir, lo primero que piden es policía, más represión, que los metan a la cárcel, porque eso es una cosa, es un pensamiento ciudadano permanente. ¿Por qué sería importante incluir otros factores? Bueno, es muy interesante lo que dices y sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de propuestas parten desde cero ya, o sea, por ejemplo, Acción Popular y Johnny Lescano solo tienen propuestas, pero no un diagnóstico, no la mirada de su partido, digamos el tipo de pensamiento sobre la inseguridad y el fenómeno que ocurre, y esto sucede en la mayoría de planes, lanzar simplemente propuestas, nos hacen recordar a esta canción de los troveros criollos, ¿no? Haremos casa 80 pisos, o sea, proponen todo lo que se les venga en mente, pero no explican el fenómeno en su dimensión, ni te dicen cómo lo van a abordar integralmente. Entonces, este es un problema que ha sucedido a lo largo de los gobiernos, al menos desde este nuevo siglo XXI, que hablamos simplemente de represión, más policía, más infraestructura, más videocámaras, más penales. Esto es lo clásico que puedes encontrar y en una larga lista en la mayoría de planes de gobierno que existen, pero es muy importante que también se sepa de que existen proyectos alternativos que ya ocurren dentro del Ministerio del Interior, donde se articula el trabajo de la ciudadanía y se articula el trabajo de la policía también. Tienen la Oficina de Participación Comunitaria y la mirada de la policía comunitaria, que son los policías que están en el barrio, los policías que conocen las necesidades de los vecinos y que apoyan no simplemente la represión, sino el bienestar que ocurre en la comunidad, y eso es muy importante. Señor Pecho, ya sospechábamos lo que nos está usted confirmando por lo que hemos leído en los planes de gobierno, que hay muchas generalidades y pocas ideas.
Sin embargo, todas estas ideas tienen que ser analizadas respecto del proceso que está en marcha. Y recordemos que este gobierno llegó al poder justamente con una promesa de reforma de la policía y se creó para eso una comisión que va a presentar un informe en 2 meses. Yo quisiera saber si usted ha evaluado ese informe, que es el proceso que está en marcha actualmente, respecto del cual los otros partidos que están candidateando tienen que tomar posición. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa, porque el tema de la reforma de la policía, como usted sabe, dio lugar al nombramiento de un nuevo jefe de la policía que fue severamente cuestionado por 18 altos generales que habían sido puestos de lado. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista sobre seguridad ciudadana y campaña con el antropólogo del IDL, Aldo Pecho. Son las 8:20 ya y estamos entrevistando al antropólogo Aldo Pecho del IDL, que debía contestar qué es lo que está haciéndose actualmente como reforma, en qué situación quedaría la Policía Nacional si el gobierno actual, como se comprometió a hacer, sienta las bases para una reforma de la policía, que es uno de los grandes temas con los que llegó al poder. Bueno, se convocó una mesa de trabajo donde participaron diversas instituciones de la sociedad civil y por supuesto liderando ello Mininter con participación de la policía, y ahí nuevamente podemos ver el problema del diagnóstico, es decir, si ya vemos la carencia de diagnósticos de los candidatos, qué sucede con el actual gobierno de Sagasti. Entonces, un diagnóstico que se hace donde se pone énfasis tan solo no en la relación que existe entre la policía y la ciudadanía, que ha sido lo más cuestionado en el mes de noviembre del año pasado durante las protestas sociales y también en diciembre con las protestas del paro agrario y las muertes que lamentablemente ocurrieron. Entonces, en una circunstancia crítica donde hay pérdida de confianza en la institución policial, era muy importante que se trabaje el fortalecimiento institucional. Sin embargo, lo que se trabajó en estas mesas han sido hablar de infraestructura, equipamiento, tecnologías de información, incentivos al desempeño policial, la imagen de la policía. O sea, la mayoría de ejes han sido con respecto a el problema de la policía dentro de la policía y no la relación con la ciudadanía, que solo fue arrinconada a un solo eje y no hemos sido, en este caso no han sido autocríticos de lo que ha sucedido y lamentablemente en circunstancias como esta no se sientan las bases para una reforma policial que pueda venir a cabo con un nuevo gobierno. Entonces, sí es muy importante establecer que el diagnóstico sobre la situación de la institucionalidad de la policía y de la situación de inseguridad en el país es muy importante que se realice por partidos políticos y bueno, actualmente por el gobierno. Ahora, habíamos iniciado, Aldo, comentando el hecho de que la mayoría de las propuestas son generalidades, ¿no? Y leí en alguna de las líneas aquí que, por ejemplo, para el partido Avanza País, que lidera Hernando de Soto, el problema de la seguridad ciudadana se ubica en su organización institucional. Para Julio Guzmán, del Partido Morado, dice que es necesario generar una cultura de prevención, lo que evidentemente es un criterio, me imagino, común, y lo que propone es la modernización y el fortalecimiento de la policía. Forsyth, según el análisis que han hecho de Victoria Nacional, dice que se pierde bastante en la improvisación y en la generalización. Curiosamente, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza habla del problema de la inseguridad y la delincuencia que está directamente proporcional y apunta a lo que ocurre entre la relación entre pobreza y delincuencia, y Mendoza dice que es parte de la inequidad social. Urresti habla del fortalecimiento de la policía. López Aliaga dice que el problema se reduce a delincuencia, pandillaje y microcomercialización, y así son, digamos, líneas aparte en cada uno de estos planes de gobierno. ¿Alguno estructura de manera aproximada lo que verdaderamente debería mirarse en el tema de inseguridad? Yo destaco 4 planes de gobierno que profundizan bastante el diagnóstico, no sobre la situación, y después hacen las propuestas. Uh-huh. ¿Cuáles son? Tenemos
a Keiko Fujimori, a Verónica Mendoza, Julio Guzmán y a Daniel Salaverry de Somos Perú. Yeah. Ahora, los diagnósticos obviamente van a diferir bastante, ¿no? En el caso de Keiko, tiene una mirada de política de mano dura y por lo tanto su visión va a ser... su eslogan, ¿no? Electoral. Sí, y su visión va a ser: la inseguridad se está incrementando y por lo tanto es necesario poner allí mano dura al respecto. Y bueno, las propuestas llegan a ser mayormente represivas. Sancionadoras. Lo de Verónica Mendoza y el partido Juntos por el Perú es una apuesta más que todo por la prevención, por el trabajo comunitario. Sin embargo, las carencias es en explicarnos cómo, de qué manera, ¿no? Okay. O sea, digamos, hay un planteamiento ideal, pero lo cierto es que el cómo es el vehículo más importante, que es donde se caen pues todas las intenciones, ¿no? Sí, y bueno, esto es algo muy recurrente en la mayoría de candidatos. En el caso de Julio Guzmán es interesante que sigue los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas acerca de relacionar seguridad ciudadana con bienestar, no solo con falta de violencia, sino también con la necesidad de fomentar cultura de paz, desarrollo humano, etcétera. Y bueno, el detalle está en el reto que también debe tener en torno a la reforma policial, que es un tema muy delicado y que por épocas electorales y también por una cuestión de lectura política muy pocos quieren asumir, no hablar de reforma policial. Yo increíblemente encuentro en Alianza para el Progreso de Acuña que tiene un diagnóstico que es muy carente, ¿no? Pero en sus propuestas de reforma policial ha sido el que más, digamos, ha por puesto ejemplo, énfasis. ¿en qué sentido? Para darle base, pues solamente para aterrizar la idea. El plan de Acuña, ¿en qué aterriza dentro de lo que debería ser la reorganización policial, que es diferente al resto? Por ejemplo, en que la administración de la policía tiene que pasar progresivamente a manos de un control efectivo para que no haya casos de corrupción, ¿no? Y esto es algo que se había propuesto en Sagasti, o lo que había propuesto inicialmente, ¿no? A fines del año pasado. Entonces sí había una necesidad de comprender de que la corrupción había golpeado bastante la imagen de la policía. Y esto es muy importante, creo que para el debate. Sí, quería preguntarle algo respecto al rol de la policía, que nos ha sido dicho ayer por un candidato de Renovación Popular, el almirante Montoya, que hay que cambiar el Código Procesal Penal porque el sistema actual favorece a los delincuentes, y restablecer la prioridad de la policía y no de los fiscales en la etapa de investigación. ¿Qué piensa usted sobre esa iniciativa? Bueno, hay una discusión ya muy vieja al respecto, ¿no? Digamos, dejarle en manos de los policías este rol de hacer el proceso judicial, ¿no? O iniciarlo, pero también se encuentra el peligro de la arbitrariedad, el abuso de autoridad. Entonces, queremos... ¿Y con la fiscalía no? ¿Con la fiscalía no? O sea, ¿como es ahora? En teoría no, en teoría, pero obviamente también se presta a abuso, se presta, digamos, también a la propia imagen debilitada del ministerio, ¿no? Sí, pues es un problema también, pero hay una necesidad de tener control allí, ¿no? No simplemente un mecanismo donde la policía pueda actuar por su parte, sino que exista, digamos, y hay propuestas sobre esto, ¿no? De que puedan haber testigos allí, de que se puedan grabar, digamos, los momentos donde se hacen los interrogatorios. Entonces es muy importante mantener un control al respecto. Yo sí creo de que debería agilizarse, pero de todas formas el Ministerio Público siempre debe intervenir al respecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor Aldo Pecho, por la lectura que ha dado usted a los temas de seguridad ciudadana y en los 18 planes de los candidatos presidenciales. Que tengan muy buenos días. Mónica, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Ampliación de Noticias.